maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria. Déjeme, voy caminando también, entrando ya a la zona de Palacio. Y desde aquí te saludo, maestro. Maestro Paco Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos Vicente, días. Vicente, buenos días. Mira, mientras caminas para entrar a la mañana, un buen de información. Vamos a empezar con lo de la extorsión porque es importante para todo el país, pero antes nada más, deja de recordarle a Morena y a los escuchas y seguidores de Sin Censura en algún momento, Kenia López Rabadán publicó un tuit que guardo en mis archivos. Fue en octubre de 2003 y llamó chinches a los políticos de Morena, Vicente, pero pues es el trabajo de Ricardo Monreal Ávila, hay que decirlo, sí, pero chinches les llamó, Bueno, y déjame. yo también guardo un tuit de Kenia López Rabadán. Déjame ver si lo tengo por aquí. Kenia López Rabadán. El narco es pueblo, dice López Obrador. El ejército no se usa para reprimir al pueblo y el narco es pueblo, entonces no se va a reprimir al narco. Las críticas tan sesudas de Kenia López Rabadán contra Andrés Manuel López Obrador en su momento. Pero déjame retomar, Vicente. Fíjate, entraste con lo de la reunión del Consejo de Seguridad, que participan todos los gobernadores, el secretario de Estado, el Gabinete de Seguridad. Es bien importante porque cada año, por lo menos los números que se tienen hasta 2024, el delito de extorsión deja pérdidas por por 124,000 millones de pesos, Vicente. Checado, revisado, 124,000 millones de pesos. Y las cifras que se tienen a 2023 también ratificaditos, es que 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de un o algún delito de extorsión, y eso representa el 27.5% del total de las unidades económicas que hay en el país. 1,562 afectados por cada 10,000 negocios, Vicente. Y en 2023, que son los números también revisados, 4.9 millones de delitos de extorsión se perpetraron en este país y en 18 estados fue el delito más frecuente contra las unidades económicas. Y también en ese año 67,200 millones de pesos se gastaron en medidas preventivas, es decir, además de los 124,000 millones de pesos que se perdieron por los delitos de extorsión, se gastaron otros, los negocios o unidades económicas, como las llaman en el gobierno, se gastaron 67,200 millones de pesos en medidas preventivas, Vicente. Así que, de los 747,000 delitos de extorsión, 113,000 se perpetraron en la calle, en establecimientos o por el denominado cobro de piso, Vicente. Así que es un delito grave. Lo decía antes de irse el presidente Andrés Manuel López Obrador, el único delito que no se ha podido controlar es el de extorsión. Así que tú ves Vicente está entrando, pero déjenme decirle, es muy importante eso, es muy importante y perdón, discúlpeme. Así que atender el delito de extorsión es fundamental, Vicente. Por eso, ahora que lo estaba retomando, yo digo, es bien importante. Quizá es el tema más importante en cuestión de delitos del crimen organizado. Recuerdan, en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna diseñó una estrategia para que los grupos del crimen organizado que él controlaba con Felipe Calderón, crearan unidades económicas, así los llamaba Genaro García Luna, que se dedicaran a la extorsión. Así que este problema, este delito, lo perfeccionaron Felipe Calderón y Genaro
a García Luna, Vicente. Por eso es muy complicado controlarlo, porque desde la presidencia de la República, desde Los Pinos, con Felipe Calderón y Genaro García Luna, se diseñó la estrategia para que los grupos criminales se dedicaran, que ya existía ciertamente, pero reforzaran el delito de cobro de piso, lo llamaron, que no es otra cosa que un impuesto ilegal, un impuesto criminal, Vicente, y se beneficiaron Felipe Calderón y Genaro García Luna, Vicente. Así es, mi querido Paco, interesante que se enfoquen en este tema como lo estás señalando y bueno, estaremos reportando los avances de esta estrategia. Oye, Paco, pues llegó Marco Rubio, por fin llegó Marco Rubio, aunque se quedó en el tráfico por culpa de los aguaceros y por culpa de las inundaciones. Y bueno, contra viento y marea llega Marco Rubio, se reunirá aquí en Palacio Nacional a las 10 de la mañana con la presidenta. Y bueno, en este contexto regional de un Marco Rubio que se reúne con Ecuador, que apunta las flechas hacia Venezuela, llega a México a solo horas de que el presidente Donald Trump también mencionara que la presidenta es hermosa, es elegante, pero que está aterrada con el crimen organizado, con los narcos, mi querido Paco. Bueno, mira, Vicente, recuerda, esa es la estrategia de Donald Trump. Por un lado, eh, envía a Marco Rubio, que es su vocero, su títere, es todo. Envía a Marco Rubio en son de paz, pero por otro lado, suavecito, no suavecito, Donald Trump acostumbra a apuñalarte por la espalda el mismo día de la llegada. Le da una entrevista a un medio digital que se llama Daily Caller y le da la entrevista a una periodista que se llama Reagan Reese, y mientras Marco Rubio llega en son de paz, Ronald Reagan apuñala por la espalda. Pero además es muy grave, más grave, Donald Vicente, Trump. Donald Trump, perdón, discúlpame. Donald Trump apuñala por la espalda porque mientras Marco Rubio llega por la paz, él da esta entrevista en la que ciertamente llena de elogios, llena de alabanzas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero luego la apuñala y le dice que es una miedosa, le tiene miedo a los cárteles de la droga, cuando en realidad en este país se ha hecho un esfuerzo grandísimo, más que en Estados Unidos, Vicente. En Estados Unidos no se combate el narco, eh, este, por combatir al narcotráfico. Así que, mira, pero además la entrevista fue medida, fue obsequiosa, a modo como decimos, Vicente, aquí las llamamos chayoteras, le hacen una pregunta, fíjate, bien tramposa, la periodista de Daily Caller le pregunta, ¿confías en que México protegerá su lado de la frontera? Ya que se cree. O sea, no hay una afirmación contundiente, le tienden la cama que el gobierno está dirigido por los cárteles o que los cárteles están involucrados, y luego Trump le da la respuesta que ya tiene preparada. Me cae muy bien la presidenta, creo que es una mujer estupenda, de hecho es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante, hermosa, pero México está gobernado por los cárteles. Puede ser suavecito, puede bajarle, pero la verdad es que mientras manda a dialogar a Marco Rubio, a Donald Trump apuñala por la espalda, pero así lo ha hecho Vicente. Y mira, nada más para que la gente entienda, o para que entendamos en Sin Censura el nivel de lo que es Daily Caller, se presenta como un medio que tiene 30 millones de lectores mensualmente, que son todos, dice, seguidores de Donald Trump. Así que votantes, además, dice, de Donald Trump, ya te enterarás a qué público está sirviendo. Y luego Donald Trump censura un par de cosas. ¿Qué dijo en ese par de cuestiones que censuró, que borraron? No lo sabemos, Vicente, pero seguramente algo que no le iba a gustar a Claudia Sheinbaum Pardo, así que también es un tipo que le puede medir, como decimos en mi pueblo, el agua a los tamales, pero lo interesante es que hace las afirmaciones
primero, de alabanza a Claudia Sheinbaum Pardo, que ya lo ha hecho otra vez, recuerda, muchas veces las ha hecho, y después golpea. En el momento que Marco Rubio estaba prácticamente aterrizando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para sostener primero una agenda privada y hoy, como tú tienes razón, a partir de las 10 de la mañana sostener un encuentro de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué van a tratar? No lo sabemos. Puede ser la firma del acuerdo, no puede ser, Vicente, pero este tipo de negociaciones, Trump las ha hecho con México muy, muy, muy a menudo, Vicente. ¿Qué podemos esperar? Yo no lo sé, pero yo digo, halaga y golpea. ¿Tú recuerdas cuando tomó posesión, halaga a la presidenta poco después, digo, en esos días, halaga a la presidenta, la abraza, pero después le mete el golpe de declarar o de clasificar a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras? Así que hay sorpresas. Dice, está hablando, es una mujer, la ha calificado como una mujer maravillosa. Hoy le dijo hermosa e inteligente. En otras ocasiones, una mujer maravillosa. Le ha agradecido la campaña contra las drogas, pero al mismo tiempo la golpea, Vicente. ¿Tú recuerdas hace un par de semanas que dijo Canadá y México hacen lo que Estados Unidos quiere? O sea, cuando de pronto piensas que ahí van encaminando la relación, Vicente, llega el golpe a donde menos lo esperas, Vicente. Así es, definitivamente, mi querido Paco. Oye, preparémonos para la sarta de fake news en torno a los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le han dado vuelo todos, de que supuestamente se fueron de fiesta a un restaurante que una periodista, Leticia Robles de la Rosa, que además tiene años cubriendo el Senado, dijo que era un lugar al que no iban necesariamente los indígenas a comer. Bueno, pues veo a todos muy alebrestados con la nota que ya fue desmentida, lo que publicó el periódico Reforma, pero a esto súmale la andanada de racismo por las ceremonias tradicionales de nuestros hermanos originarios, por la llegada de Hugo Aguilar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Súmale todo. Preparémonos pues, para las campañas de excremento, perdón, desde estos amantes precisamente de la caca, haciendo referencia al finado Papa Francisco, mi querido Paco. Sí, Vicente, la verdad es que la prensa mexicana está nadando en la coprofilia, como la llamaba el Papa Francisco, que es el placer perverso de revolcarse en el excremento o en las heces humanas. Pero, mira, uno de los más grandes problemas a los que se va a enfrentar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo presidente es Hugo Aguilar Ortiz, es eso, las campañas de mentiras. La nota de Reforma la desmintió inmediato el ministro Hugo Ortiz, inmediato la desmintió. Bueno, pues Fíjate, periodistas Paco, como, sí, Vicente. fíjate lo que te puso en pantalla, Ceci. Fíjate esto, esta es una periodista y se retoman entre sí, ¿no? Ella escribe para Excelsior, retoma lo de Reforma y fíjate lo que escribe y todavía se queja de que le mandaron a los bots y a los trolls del oficialismo, dice ella, para buscar lastimarla. Pues mira lo que escribe. Yo no sabía que el restaurante al pie de Cochón en Polanco era un lugar donde comen los integrantes de nuestras comunidades indígenas. Imagino que hay un lugar para resguardar los bastones de mando. Cada día aprende uno algo nuevo. Si eso no es racista, ¿qué es, Paco? Y es una disque periodista de carrera.
Vicente, es clasismo, racismo y es pendejez. La mera verdad. Hay que decir las cosas como son, Vicente. Ya se desmintió la nota. Hugo Aguilar lo dijo. No, estuvimos trabajando hasta la 1:30, pero el problema es que se van a enfrentar a eso, a una campaña de mentiras derivada de una prensa que está hundida en la coprofilia o que disfruta estar entre los excrementos, Vicente, excrementos informativos, por llamarle de alguna manera. Esa prensa no va a perdonar nada, pero no solo no va a perdonar nada, Vicente, no se trata de perdonar, se trata de que diga la verdad. Y Reforma inventó una noticia, no hay una sola foto, por lo menos yo no la vi, a lo mejor se me fue, Vicente, tú también revisas los periódicos o Ceci, yo no vi una foto de los ministros comiendo ahí adentro, bueno, ni siquiera entrando, Vicente, ni siquiera entrando, es una nota exclusiva, después de rendir protesta, dice la nota de Reforma, que además fue de un periodista que trabaja ahí hace 1000 años, Vicente, 1000 años, entraron a este restaurante. Yo digo, ¿a dónde están las fotos? ¿A dónde hay una foto entrando? ¿A dónde hay una foto en el interior? Es periodismo estilo Riva Palacio, de fuentes, mi querido Paco. No hay foto, pero hay fuentes. Es el mismo periodismo, tienes tu razón, mentiroso, tramposo, manipulador, pero a esa campaña se van a enfrentar, Vicente, recuerda, estos periódicos eran seguidores de la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así que han sido periódicos que han tomado partido por algo en vez de dejarlos primero trabajar. Segundo, son producto de decisiones populares. Vicente, ¿para qué fuimos a las elecciones a votar en 2024? ¿Para qué fuimos a votar en 2025? Perdón, en 2024, ¿para qué fuimos a votar en 2025? Para cambiar a este poder judicial. Desde ese poder judicial se cometieron las más aberrantes arbitrariedades, empezando por privilegios, altísimos salarios, inescrupulosas prestaciones que violaban la Constitución. Así que hay un enojo de estos periódicos que además veían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, en la última etapa con Norma Piña, como un refugio de los privilegios que gozaron periódicos, empresarios, magnates, políticos del PRI, políticos del PAN. Yo recuerdo, mira, mucho en 2006 el presidente, fíjate, 2006, para que no digan que apenas en su gobierno 2018-2024, en 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en general, servían a los poderosos, que no tenía ningún sentido, que la Corte no funcionaba, no operaba y que en esa época rendía o servía a las órdenes de Diego Fernández de Ceballos, Vicente. No es que lo haya dicho López Obrador un día y ya. No, 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 Vicente, la Corte sirvió a otros intereses oscuros, sirvió a, a los poderosos y a los socios de estos. Fíjate, voy a citar porque rescaté la cita de López Obrador en 2006, Vicente, ¿eh? Decía López Obrador, ¿para qué nos sirven los tribunales si esos que se hacen pasar por jueces están al servicio de los privilegiados? Si no toman en cuenta a la gente, lo fundamental, el pueblo está ignorado. ¿Para qué sirve la Corte si está tomada por el verdadero jefe de la Corte, que es Diego Fernández de Ceballos y sus socios? Y estos periódicos como Reforma, Vicente Reforma, El Universal, Televisa, TV Azteca, servían a estos personajes. Hay que ver, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego, desde cuándo le perdonaban impuestos o evasión de impuestos desde 2008, Vicente. Así que es una prensa golpeadora, una prensa que no va a parar en reparar en mentir, en especular, sin tener ningún dato. Yo digo, si tienen datos, pues que los presenten, va.
El periodismo tiene que ser crítico también. Aquí lo somos, Vicente. La cuestión es que hay que presentar datos. Si tú dices que los ministros nuevos, 4 ministras, 5 ministras, 4 ministros se fueron después de rendir protesta y de abrir al pueblo las puertas de la Suprema Corte, festejaron a lo grande en un restaurante de lujo en Polanco, pues hay que probarlo. Dice que cerca de la medianoche los ministros se apersonaron en el restaurante, un referente culinario de cocina francesa tradicional en Polanco. Bueno, pues que lo demuestren, va. No pasa nada si lo demuestran. Bueno, pues está bien, pero no hay, por lo menos hasta hoy, Vicente, una sola prueba. Y a partir de esta nota de Mayolo López, a partir de esta nota, hay una serie de tweets. O sea, nadie fue a corroborar. Se sentaron en el escritorio y dijeron, lo dijo Mayolo López de Reforma. Pues entonces es una verdad. Y a partir de ahí nace el racismo, el clasismo. Mira, Vicente, no voy a presumir, pero yo he podido entrar a ese lugar con mi salario. Así que cualquiera puede entrar pagando un poquito más, ciertamente, pero he podido entrar ahí. Así que no nos vengan a decir que solo es para ricos, que es para millonarios y que los indios pata rajada no podemos acceder a esos lugares, Vicente. Bueno, ahí les va una indiscreción. El señor que va llegando al sistema, un día cenamos ahí, hasta un whisky nos tomamos. Tampoco está, no, a ver, Jaime, al pie de colchón. Lo hacen ver como si entrara puro rey, pura realeza, pura princesa. Y allí estábamos un día tú y yo. ¿Qué traen, pues, en esta prensa corporativa, en esta prensa tradicional? Ya llegó el maestro Jaime Hernández. ¿Cómo estás, Jaime? Good morning, caballeros. Pero te recuerdo, no fue una, fueron 2. Es cierto, fueron 2, es cierto. 2 veces que estuvimos a pie de colchón. ¿Y sabes cuál fue la razón? La razón es porque pie de colchón, la patita de cerdo, es un restaurante que abre hasta muy tarde, y se convirtió durante mucho tiempo en punto de encuentro de periodistas, sobre todo que salían tarde de sus redacciones y que se iban a cenar al pie de colchón o a echarse su whisky Lucans. Francamente, no es un lugar súper exclusivo. Sí es un poquito caro, pero tampoco es exclusivo, ¿no? Pero son estas ganas de querer endilgarle, antes que nada, el estigma de la contradicción. Pues no, que muy indígenas si cenan en el pie de colchón, pues qué sé, pues no, pues los indígenas patarrajadas no pueden cenar en el pie de colchón. Más indios patarrajadas que tú y yo, Vicente, no puede haber, ¿eh? Vicente Serrano y yo somos patarrajadas, ¿y qué? ¿No tenemos derecho? ¿No? Entonces, y además he conocido a infinidad de periodistas que suelen acudir al pie de colchón o que han acudido a lo largo de su carrera. Por cierto, te tengo una anécdota, pero esa sí no se puede ventilar en público. Esa sí no se puede ventilar en público, que luego te la voy a comentar, de la primera vez que acudimos a pie de colchón. Es una anécdota súper interesante que se produjo de forma paralela mientras estábamos ahí tú y yo. Pero es lamentable, ¿no? Este tipo de preguntas que le lanzan a Hugo Aguilar, lanzándole oiga, que no es una contradicción que ustedes que se van a cenar a un restaurante francés. ¿Cuál restaurante francés? ¿Cuál restaurante francés? Ahí te das cuenta de la cizaña en la pregunta de la reportera. Es increíble, de verdad. Oye, Jaime, por cierto, ya llegó Marco Rubio, estaba revisando las portadas de los diarios de circulación nacional. Déjame revisar, nada más para mencionar lo de Marco Rubio. Injerencia de Estados Unidos en México inaceptable, dice Claudia Sheinbaum. Nadie cree las mentiras de Marco Rubio, advierte Nicolás Maduro en La Jornada. En Milenio, con misil Estados Unidos destruye lancha venezolana y Rubio llega a México. Por cierto, destruyen con un misil o con lo que haya sido, si es que se dio esta destrucción,
¿Y en qué momento investigaron si lo que llevaban era droga? ¿Y en qué momento hicieron las diligencias correspondientes? Me parece muy extraño todo. En el Universal comienza guerra de Trump en América Latina contra el narcoterrorismo. ¿Qué dijo Alito Moreno en su discurso en la Cámara de Diputados? Ustedes son unos narcopolíticos terroristas. Ahí se las dejo de tarea, que cada quien vaya poniendo el rompecabezas junto. En el Excelsior, Estados Unidos hunde embarcación de Venezuela y mata a 11. En el Reforma, combatiremos cárteles donde estén. ¿Advertencia? Saludos a Norman Pearl, que va llegando también a la transmisión. En la crónica de hoy, Estados Unidos afirma que atacó una narcolancha venezolana. Recibe de la fuente a Marco Rubio en el AIFA. Oigan, por cierto, pues no que el AIFA tenía la torre medio ladeada, que al AIFA es muy incómodo viajar. Qué extraño que Joe Biden fue al AIFA, Marco Rubio llega al AIFA. Ahí se lo dejo de tarea para la fachiza. ¿Quién más? En el Heraldo llega Marco Rubio a México para reunión. En La Razón de México, Trump exhibe ataque a una embarcación que partió de Venezuela y acusa que llevaba droga hacia Estados Unidos. Pues miren, yo no sé mucho de embarcaciones, pero esa parecía una lancha rápida, pero no creo que desde Venezuela en lancha rápida hasta Estados Unidos. Pero bueno, el diario Contrarréplica, no se requiere intervención. Hoy se reúnen Marco Rubio y Claudia Sheinbaum. En el Sol de México, ¿qué no aceptamos? Injerencismo de Estados Unidos. En el Sol de México, la siguiente portada, mi querida Ceci Vega. En el Financiero, llega Rubio a México, se reúne hoy con Claudia Sheinbaum, seguridad, migración y economía, los temas. Bueno, algunas de las portadas, mi querido Jaime Hernández. Incidente que ha Perdón, surgido. no te escuchamos desde el principio, perdón. Perdón, Ahora perdón, sí, ¿ya? sí, ahora sí No, te escuchamos. les decía que a mí destacaría el incidente, el extraño incidente de la lancha rápida, que es una lancha, pero una lancha que Estados Unidos presenta como barco, un barco, una embarcación, le dice, ¿no? Bueno, para empezar, ayer mismo, por la noche, por la tarde-noche, en de 7 a 9 con Norman Pearl, hablamos del desmentido del gobierno de Venezuela. Su portavoz puso en su cuenta de Telegram un mensaje en el que decía que estas imágenes eran creadas por inteligencia artificial. Se lo preguntó a Génesis, el instrumento de inteligencia que analiza este tipo de datos, y decía en su cuenta el portavoz del gobierno de Venezuela que habría sido creado, todo apuntaba que habría sido creado por inteligencia artificial. Pero al margen de este desmentido, que yo pongo en cuarentena o en reserva, habría que señalar lo siguiente. Primero, utilizan un misil kinético desde un barco de guerra contra una lancha rápida que además lleva, porque murieron creo que 11 tripulantes. Es muy extraño, Vicente, que una lancha rápida que sea operada por el narcotráfico, lleve a tantos pasajeros. Generalmente las lanchas donde los narcotraficantes suelen mover carga, no lleva más de 1 o 2 tripulantes, porque aprovechan el peso para llevar droga. O sea, lo más tal parecería que una de dos, o estaban transportando inmigrantes o trabajadores, pero todo parece indicar que a lo mejor eran inmigrantes. Y una cosa interesante, el gobierno de Estados Unidos no ofreció mayores detalles sobre precisamente esa carga. No hubo una especificidad en cuanto a la carga de droga. Luego, ayer, poco antes de partir hacia México, a Marco Rubio lo abordaron los periodistas para preguntarle, oigan, ¿cómo fue este ataque? ¿Era una embarcación? ¿De qué tamaño? ¿Cuánta cantidad de droga escucharon?
Y Marco Rubio bateó a todos los reporteros y les dijo, no, de esta información se va a encargar la Casa Blanca, pero, y le preguntan, oiga, ¿esto significa que ustedes van a combatir en tierra, desde tierra, a los cárteles de la droga? Es decir, van a invadir Venezuela para combatir a los cárteles de la droga. Tampoco quiso contestar, la bateó esa pregunta, se limitó a decir, vamos a combatir a los carteles allá donde fuera necesario, pero sin más especificidad. Bueno, entonces, y esta mañana estaba viendo yo la columna de Templo Mayor, que no podía ser de otra cosa, entra con la famosa nota falsa de la cena en pie de cuchón y dice, buenos días, o como dirían en francés, bonjour, a los ministros que cenaron ayer en pie de cuchón, ¿no? Haciéndose los graciosos con una mentira en fake news. Pero en ese Templo Mayor hoy destacan que ha habido ya nada más llegar Marco Rubio, rifirrafes, estira y aflojas, porque todavía no se ponen de acuerdo si va a haber una rueda de prensa al final de la visita. Y de ser cierto esta versión, yo tengo una explicación. Marco Rubio es muy cauteloso a la hora de ofrecer ruedas de prensa. ¿Por qué? Porque sabe que si la caga puede enojar a Donald Trump. Ayer mismo lo vimos con el tema de esta embarcación. No quiso mojarse, no quiso dar una versión muy específica. Se entretuvo con los datos generales porque no quiere enojar a Donald Trump. Ustedes saben que Marco Rubio odia a Donald Trump y Donald Trump no tiene un gran aprecio por Marco Rubio. Ambos hombres se odian. De hecho, Marco Rubio aspiraba a ser vicepresidente de Estados Unidos, pero Donald Trump no aceptó ese cargo y le dio el cargo, sí, importante, pero en la Secretaría de Estado, porque no quería que una persona que es mucho menor en términos de estatura con él, figurara en las fotos. Imagínense cómo se iban a ver las fotos con un Donald Trump que mide más de 1,80 y Marco Rubio, que es chaparrillo. Imagínense en las fotos oficiales cómo iban a aparecer Donald Trump al lado de Marco Rubio como vicepresidente. Entonces, Marco Rubio es un personaje, ya sabemos, oportunista, muy ignorante de América Latina. Es un hombre que se distingue por haberle hecho la guerra sucia desde el Senado, tanto a Venezuela como a Cuba. Y hoy va a seguir en ese mismo carril. Yo creo que si hay una rueda de prensa al final, que podría haberla en Relaciones Exteriores, pues simple y sencillamente se va a hablar en términos muy generales, pero esta historia en el Reforma de que ya hay tirantes y rifirrafes, pues entre Marco Rubio y el canciller, porque no saben cómo va a concluir este encuentro, la verdad que es pura fantasía, como fantasía fue la supuesta cena de los magistrados de la Suprema Corte ayer. Déjenme saludar también al querido Norman Pearl, que ya se suma a la mesa. Mi querido Norman, buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días a la audiencia, buenos días a los maestros, Paco y Jaime y Paco. ¿Cómo ves? ¿Por dónde le entramos? Marco Rubio, Kenia López Rabadán, que después de todo lo que ha dicho, de todo lo que ha gritado en su paso por el Senado, ahora en la Cámara de Diputados, no sé con qué institucionalidad pueda presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero bueno, ahí están los temas, mi querido Norman. Fíjate, Vicente, que a mí me llama mucho la atención que el PAN, que efectivamente es el partido que por número de escaños que cuenta en la Cámara de Diputados debería presidir la mesa directiva de la misma Cámara, haya sugerido a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, cuando que tenía que ser por motivos de paridad mujer. Entonces, desde ahí ya suena medio tonto, ¿no? A ver, vamos a manejar rellenos. Sabían que tenía que ser mujer y estaban, obviamente, entre Kenia López Rabadán y Margarita Zavala. Ambas, bueno, pues ambas son despreciables, ambas tienen un antecedente histórico, llamémoslo así, de conductas bastante deplorables. Pero bueno, Kenia López Rabadán, la eterna golpeadora dentro de las cámaras, que por cierto ha ocupado varios escaños
en legislaturas distintas, como diputada federal o inclusive, ustedes lo saben, como senadora en 2018, de 2018 a 2024. Y ella nunca, jamás ha ganado nada, nada. Todas han sido designaciones por favoritismo, designaciones por cuotas de partido, por las famosas listas. Entonces, Kenia López Rabadán nunca se ha expuesto al voto popular y ahora, fíjense nada más que es ridículo, ahora ella gana la designación como presidenta de la mesa directiva. Pero otra cosa que también es de llamar la atención es cuando Monreal dice que se hizo un gran acuerdo, un acuerdo de carácter monumental con el PAN, y todo salió perfectamente bien por la civilidad que se tiene y que por ello fue elegida Kenia López Rabadán, a quien él dio su voto de confianza. Entonces, a ver, ¿cuál acuerdo? Es un hecho que tiene que ser una persona del PAN y que tiene que ser mujer. El planteamiento del PAN eran 2 mujeres. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba? Que, bueno, tenía que ser elegida una de ellas u otra mujer, pero si Morena se oponía, pues ¿qué pasaba? Sabemos que al quinto día, el día 5, perdón, habría un problema de desacato y algo en lo cual no querría haber incurrido la Cámara, porque se habría paralizado. Ahora, con respecto a la cena de los ministros, bueno, pues es algo ridículo. Ya lo dijo de alguna manera la misma Viri Ríos cuando dice, bueno, a ver, quieren separación de poderes y sin embargo quieren ahora que los ministros se comporten como si militaran en Morena, y tiene mucha razón. Yo no estuve ahí, dice en el Financiero esta mañana el ministro Hugo Aguilar, niega haber cenado en Opie de Cochón. No hubo celebración. Dice que estuvieron trabajando hasta la 1:30 de la mañana. Y otra de las cosas que también llaman la atención es cuando el Financiero hace toda una descripción de los menús que hay en este lujoso restaurante, pero se equivocan, fíjate, se equivocan grotescamente en el manejo de la información interna de este restaurante, cuando dice, el restaurante también ofrece una amplia selección de vinos, con precios que oscilan entre 300 y 400 pesos por botella. No, hombre, carísimo. No, que no 300, manchen. Eso es por copa, ¿no? O sea, eso por debe botella, ser por imagínate. copa. Claro, claro. Eso es lo que cuestan en el Oxxo, los Concha y Toro. Digo, Exacto. me contaron, no es que sepa mucho de eso. Sí. No soy A mí experto, también, no soy experto. A mí también, por supuesto, me han dicho, pero 300 o 400 pesos por botella, bueno, pues hay que ir a ese restaurante, es baratísimo, ¿no? Digo, para aquellos que les gusta degustar el vino, es muy barato, es muy barato. Entonces, estas notas que van saliendo, esas notas que son más de ventaneando que del ámbito político, pues terminan por humillar la credibilidad en este caso, del Financiero. El Reforma, pues hace cosas similares, realmente. Acuérdense que siempre es un nado sincronizado, como suele decir, entre todo el medio y los medios se comparten la nota y se la comparten con los mismos vicios. Yo creo que esto es un ataque. Tienen que acostumbrarse a la Corte, van a ser perseguidos, y ya lo son desde el primer día de su gestión, y así va a ser todo el tiempo. Los medios ahora ya saben que tienen otro enemigo común. Ya no es el poder ejecutivo, ya no es el poder legislativo, ahora también van a perseguir al poder judicial. Eso es lo que les encomendaron, y ese es el trabajo que van a venir desarrollando y al cual tendremos que estar acostumbrados. Así que la buena prensa desde la Suprema Corte de Justicia, las defensas que se hagan de sus vidas privadas, de sus gestiones y sobre todo de sus sentencias,
pues van a ser escrupulosamente vigiladas. Y ahí yo me quedaría en una idea. Yo creo que estará bien. Antes vigilábamos las sentencias a la distancia sin tener mayor impacto de la sociedad. Ahora yo creo que sí, las sentencias son fundamentales, que se revisen, que se supervisen en beneficio pues, de la justicia, de la impartición de la justicia que se espera por parte del pueblo de México, mi querido Vicente. Así es. Oigan, por cierto, hablando de humillaciones, qué humillada le puso Sabina Berman hace unos minutos a Ricardo Salinas Pliego, la dramaturga, periodista, conductora de televisión Sabina Berman y gran amiga, por cierto, le mando un abrazo. Creo que va a la feria, ojalá que así se dé, a la feria del libro allá en Sonora, la que organiza el Instituto Sonorense de Cultura que preside, que dirige la querida Beatriz Aldaco. Ojalá que se dé eso, yo no me voy a perder. Pero qué humillada le acaba de poner. Ricardo Salinas Pliego escribió ayer, tan bonito que está el día y la gente ni cuenta se da de que hoy es un infame día, el día en que se consumó el golpe de Estado contra los ciudadanos y la democracia. Me refiero a la extinción del Poder Judicial Autónomo, ese que debía ser garante de los derechos humanos. Se acabó hoy, un día negro para la República, bonito día en la Ciudad de México, vaya contraste. Y le escribe Sabina Berman, síntesis, voy a tener que pagar 74,000 millones de pesos de impuestos. Válgame trancazo el que le mete Sabina Berman al que dicen en Polls MX gozaría del respaldo de 7 de cada 10 mexicanos encuestados si se lanza como candidato a la presidencia de la República, o como diría Leonardo Curcio, para la oposición, el único liderazgo que valdría la pena. Imagínense ustedes. Y por cierto, también Sabina Berman anda con todo. Eduardo Verástegui publicó una fotografía con Marco Rubio y dice: bienvenido a México, estimado secretario de Estado Marco Rubio. Y bolas, esto sí está cabrón, porque va a ser controversial lo que le escribe hace unos minutos Sabina Berman. Qué bonita pareja en California, hay matrimonios gay. A la madre, qué fuerte lo de Sabina Berman. Pero bueno, ya que hablábamos de Kenia López Rabadán y de lo que está pasando en la Cámara de Diputados, hay que reconocer que diputados de Morena, nótese mi sarcasmo, como Sergio Mayer, están bien comprometidos con los temas relevantes de México. Fíjese lo que publicó ayer Sergio Mayer. Gracias a todas y a todos por su opinión con respecto a mi trabajo como panelista en la Casa de los Famosos. Les informo que mañana miércoles 3 y jueves 4 de septiembre estaré nuevamente como panelista invitado dando mis opiniones. Nos vemos en las galas. Y obviamente me dirán que soy pues odiador de Sergio Mayer o algo por el estilo, pero yo sí le contesté, porque no puede ser posible que se juegue así. ¿Y a qué hora trabajas como diputado, Sergio Mayer? Increíble que este inepto informe más de sus malabares faranduleros que de sus acciones legislativas. ¿O no hay? Bueno, ahí voy dejando cosas sobre la mesa, Paco, más lo que le quieras poner, temas, reflexiones. Querido Paco, vamos contigo. Vicente Jaime Norman, bueno, no, mira, lo de Salinas Pliego es increíble. Está asustado, está espantado. Sí, eso de 7 de cada 10 mexicanos, no, hombre, es el mayor invento, pero está espantado, está asustado. Acaba de perder, ¿cuándo? Lo dijimos en diciembre y enero, perdió $5,000 millones. 5,000 por apuestas mal que hizo en el mercado de valores de México, en el índice de precios y cotizaciones o Bolsa Mexicana de Valores. 5,000 millones de dólares. Y ahora tiene razón Sabina Berman, tiene que pagar. El tema de Ricardo Salinas Pliego seguramente ocupará prioridad en la agenda
de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes prácticamente ya tenía comprada la mafia de Norma Lucía Piña Hernández. No, eso se daba por descontado. Yo recuerdo que, por ejemplo, a algunos ministros les regalaba o les prestaba su asiento en algunas arenas de asientos que cuestan 120,000 pesos o que costaban en ese momento para algunos espectáculos. Cuando Norma Piña le delegaba a esos ministros, asuntos de Salinas Pliego, él estaba confiado, sabía que iban a tardar, que iban a dilatar, hasta que el tema se convirtió en un referente, en una polémica de la opinión pública, y ya no lo pudo proteger la Corte, pero todavía le pudo dar largas. La cuestión ahora, lo que yo pregunto, Jaime, ¿quién va a proteger a Ricardo Benjamín Salinas Pliego? Vicente está entrando a la mañanera, seguramente en unos momentos se va a comunicar, pero ahora, ¿a quién va a recurrir? ¿Cómo se va a proteger? Y en el aire están esos 74,000 millones de pesos, Jaime y Norman. Pues yo creo que ni el Chapulín Colorado lo va a poder salvar de la guillotina. Yo creo que Ricardo Salinas Pliego ha estado maniobrando, viendo la manera de ver cómo escurre el bulto, cómo se escaquea de su obligación fiscal, quizá escondiendo parte de su fortuna, alegando que lo quieren quebrar porque es una voz incómoda para el gobierno de México. Ya saben, todos estos argumentos que manejan, como Alito Moreno, como Lili Telles, que se dicen las víctimas porque dicen que son las voces críticas, ¿no? Y ya sabemos que esta gente solamente sirve, y lo único que saben hacer es robar, enriquecerse, esquilmar a la gente, estafarla en sus aspiraciones políticas, en sus esperanzas. Ricardo Salinas Pliego, yo creo que se ha granjeado a pulso, se ha ganado a pulso el odio de de un considerable porcentaje de la opinión pública mexicana, no solamente por sus comentarios machistas, misógenos, sino por su falta de respeto a la investidura presidencial, al movimiento de transformación que ha cambiado las tornas, yo creo que venturosamente en México. Odian a Ricardo Salinas Pliego y a sus patiños colaboradores en sus noticiarios porque mienten con todos los dientes. Así es que va a ser muy interesante cuánto tiempo le toma a la Suprema Corte que ha entrado para poner en orden a Ricardo Salinas, para darle la media vuelta como un calcetín, para sacarle toda la morralla multimillonaria que en lugar de pagar sus impuestos, Ricardo Salinas le emplea a andar en sus yates de lujo viajando por el Mediterráneo o por paraísos asiáticos, dándose lujos asiáticos. Entonces yo creo que va a ser muy interesante ver cómo le va en esta nueva etapa. Oye, querido Paco, queridos amigos, yo quería solamente destacar y recordar que este miércoles, precisamente, de hecho, creo que ya a estas alturas podría estar produciéndose la mesa redonda privada en la que va a participar el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, con integrantes republicanos del Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes. Este comité, que es uno de los más importantes, han organizado una mesa redonda con Ebrard para hablar sobre, supongo, el tema de las tasas arancelarias, las negociaciones en curso, el futuro del acuerdo comercial. Acuérdense que la presidenta de México ha negociado de forma fantástica la imposición de aranceles con el presidente Donald Trump. Va a ser muy interesante el intercambio de información entre Marcelo Ebrard y los republicanos de este Comité de Medios y Arbitrios. Yo creo que ha sido una buena idea el que Marcelo Ebrard se ponga a dialogar con este importante grupo de republicanos
dado que, desde mi punto de vista, el embajador de México en Washington, pues francamente su labor de cabildeo en el Congreso de Estados Unidos ha sido bastante pobre. Qué bueno que Marcelo Ebrard interviene y se pone a dialogar con estos personajes que son claves en el proceso de legislación, y que muchas veces acompañan las decisiones del presidente Trump. Así que creo que es muy importante no perder de vista este evento que se produce hoy entre Marcelo Ebrard y el Comité de Arbitrios, de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Lo hemos señalado varias veces, uno de los problemas graves de los gobiernos, este es el segundo de Morena en la presidencia de la República, es que nunca han tenido o no han visto la necesidad de tener un cabildero, o sea, verdaderamente, y los opinólogos sobre México en Estados Unidos son los mismos de siempre. A los mismos recurren. Yo digo, si hace falta, hay que tener un acercamiento, pero bueno, Norman, también hoy está Marco Rubio, seguro aquí nadie pela la oposición, pero de pronto a Estados Unidos también le hace falta tener sus tontos útiles, Verástegui, Lili Telles, a Marco Cortés, Alejandro Moreno, son como algo muy necesario que le da carnita a los planes de Washington, no solo en México, Corina Machado, la tenemos en Venezuela, Daniel Noboa en Ecuador, tiene sus tontos útiles, se utiliza para las políticas que va a poner en marcha en un futuro cercano, en un futuro lejano, pero siempre le son útiles, Norman. Fíjate que yo lo veo así, yo no sé si la información o el discurso, esa campaña, esa larga campaña que fracasó con el expresidente López Obrador y que ahora intentan reavivar o revivir con la presidenta de la República, de narcopresidente, narcocandidata, narcopolíticos, que es el tema que está quedando. No sé si surja en México o surge en Estados Unidos, porque hay tal relación, complicidad, y sobre todo hay tal nivel de repetición idéntica en los dos países, en la ultraderecha mexicana y en la ultraderecha de los Estados Unidos, que llama a pensar esto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está surgiendo esta falacia, esta mentira, ¿no? Esta calumnia? ¿Dónde surge? ¿Es del PAN? ¿Es de sus ideólogos? Si es que tienen, si es que hay alguna ideología política o inclusive económica por parte del PAN, que sería ampliamente cuestionable porque nunca han propuesto absolutamente nada. Pero bueno, esos son ataques creados, deliberados, con campañas pagadas, muy malas las campañas, las repiten los mismos de siempre. Ayer decíamos en el programa que pues no les resultaba nada, se quedaban sin adeptos, ¿no? Imagínense, si gana con el 60% la presidenta Claudia Sheinbaum, en el 2024, y de repente tiene un apoyo, un respaldo popular del casi 80%, pues eso significa que lejos de haber sido impactada con estos bulos, la presidenta sigue creciendo, ¿no? Y ellos se siguen hundiendo. Yo decía hace un momento que ahora la Suprema Corte deberá acostumbrarse a los ataques por parte de estos mismos medios, al rato inclusive, la misma Estados Unidos, esos grandes diarios que están al servicio de la ultraderecha norteamericana, que ellos todos son de derecha, pero otros son más intensos, más radicales, más ultras, van a empezar a atacar también a nuestra Suprema Corte de Justicia por su origen, por sus condiciones. Ayer, antier, no sé qué día, veía yo un tweet o un post en X
donde una señora decía, es que esta corte no está legitimada porque no obtuvo ni el 10%. Y yo les decía, bueno, está muy bien, pero nada más dime una cosa, ¿en dónde se establece que sea el 10%, no? ¿En dónde se establece que 13 millones, una votación de 13 millones de personas no es suficiente? Es decir, hay una serie de mentiras en el aire, ¿no? Que han soltado que pues no hay forma de deslegitimar a esta corte, no hay ninguna posibilidad. Lo que hagan siempre será, como lo decía yo, pues tiempo y dinero perdido en sus campañas, ¿no? Entonces la corte tendrá que acostumbrarse a este golpeteo y desde mi punto de vista tienen que actuar, tienen que tener una buena prensa, tienen que actuar con una buena con buenas respuestas, y las respuestas, quiero insistir, son con buenas sentencias, ¿no? Sí, y se les olvida, fíjate, Norman, que el PAN en las elecciones de 2024 recibió menos de 10 millones de votos, el PRI 5 millones, el PRD 1 millón, el Partido Verde Ecologista 4 millones, el Partido del Trabajo 3 millones, Movimiento Ciudadano 6 millones, así que más legítimo, entonces, bueno, pues hay que correr a sus partidos políticos, ¿no? Tú tienes razón, Norman. No había un límite ni un mínimo de votos para legitimar la elección. Con uno que hubiera ido, habría legitimado la elección. Pero bueno, esas personas siempre van a estar enojadas, van a estar eh, en punto de ataque, de guerra, pero Jaime, antes de que empiece la mañanera, ¿con qué nos dejas? ¿Cuáles son tus reflexiones para hoy? Está Marco Rubio, bueno, esta dictadura de Morena acaba de elegir a Kenia López Rabadán como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El Comité el Consejo de Seguridad Nacional se reunió ayer y hablaron de la necesidad urgente de tomar medidas contra la extorsión. ¿Con qué nos dejas, Jaime? Con dos reflexiones. Mira, la primera con el caso de Kenia Rabadán. Y esto creo que debería ser tenida muy en cuenta por la oposición, sobre todo por los líderes de la oposición del PAN y del PRI. El problema con la designación o la elección de Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados es el siguiente. El gran problema de Kenia López Rabadán es que como presidenta de esa Cámara, quizá la Cámara de origen de muchas iniciativas donde se toman decisiones muy importantes, Kenia López Rabadán va a tener un problema grave, severo de legitimidad. La legitimidad, como ustedes saben, no viene de un arreglo entre las distintas fuerzas políticas obligadas por la ley para ceder el puesto a la presidencia a un representante de la oposición. El problema de Kenia López Rabadán, que es el problema ahora de la oposición en México, es que cuando un político se va al extremo ya sea de extrema derecha o extrema izquierda, el problema es que para ser considerado como un interlocutor eficaz, legítimo, tiene que correrse hacia el centro, dar la apariencia de ser más democrático, más inclusivo, más plural, más neutral. Ese es el gran problema que tiene López Rabadán, que a lo largo de su trayectoria es realmente, lleva consigo una larga lista de afrentas, de insultos, de descalificaciones, de campañas sucias contra el gobierno de Mira, Jaime, Morena. nada más ahora que hablas de descalificaciones, ese tuit que en su momento publicó Kenia López Rabadán. Exacto, exacto. Entonces, con este tipo de pronunciamientos, Kenia López Rabadán se descalificó a sí misma como interlocutora plural de la Cámara de Diputados. Y yo creo que es algo que tienen que tener en cuenta los políticos de hoy. Cuando un político, insisto, se corre hacia un extremo, le es muy difícil regresar hacia el centro y ser considerado
como un líder neutral de la Cámara de Diputados. Esta es una lección que tendrían que aprender todos los políticos. Yo creo que Kenia López Rabadán la vemos muy sonriente, sí, porque finalmente se hizo con la presidencia, pero yo no me sonreiría tan fácilmente ante el elevado déficit de legitimidad que tendrá Kenia López Rabadán. La vamos a estar vigilando, bueno, hasta cuando vaya al baño Kenia López Rabadán, para ver de qué manera entra por la puerta del baño, si le empuja patadas, si lo hace de forma moderada, en fin, va a estar observada las 24 horas del día. Y la segunda reflexión que creo que es importante anotar, porque hay que alejarnos un poco del árbol para mirar el bosque. Ayer mismo hubo un desfile impresionante, impresionante para aquellos que lo hayan visto en China, en Beijing. Ayer se podría decir que terminó la supremacía militar de Estados Unidos. Hoy la supremacía militar la tiene China. Ayer los analistas militares, especialistas en armamento de última generación, estaban con el ojo cuadrado al ver el tipo de drones que utiliza China, el tipo de misiles, el tipo de aeronaves de combate de sexta generación que nadie tiene. Es impresionante el uso, por ejemplo, también de armamento láser que ya tiene China. Es decir, todos los analistas militares se han quedado con la boca abierta, y es menester decir que hoy el poderío militar de Estados Unidos ha quedado atrás. Estamos entrando en una nueva era de dominio militar, sin duda alguna, de parte de China, quien, por cierto, ayer compareció ante multitudes con Vladimir Putin a un lado y con Kim Jong, el líder norcoreano, al otro lado, queridos amigos. El sonido, Paco. El sonido, Paco. Sonido. Discúlpeme. De hecho, sabes, Jaime, rapidísimo, ya puede especularse que China, Rusia e India podrían invadir tranquilamente Estados Unidos, ¿eh? No va a pasar, pero tomando en cuenta lo que se vio ayer en el desfile, lo que hemos visto en la guerra en Ucrania y lo que hemos visto en India, ya le pueden hacer frente a Estados Unidos. Pero, Norman, antes de que nos gane la mañanera, ¿con qué, de toda esta gama de temas, con qué nos dejas en tus reflexiones la mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025? Pues mira, por su importancia, digamos que de carácter doméstico, yo diría que la presidencia de López Rabadán, de Kenia López Rabadán, pues es una presidencia administrativa, ¿no? En donde el morbo que vamos a tener por su comportamiento, creo que va a prevalecer sobre la importancia de su gestión. Un presidente de la mesa directiva básicamente lo que hace es coordinar la Cámara en términos de intervenciones, de participaciones, dará la palabra, quitará la palabra, etcétera, etcétera. Y ahí se tendrá que ver un poco más neutral, menos enjundiosa en favor de la ultraderecha, en favor de la mentira, en favor de las cosas que ha estado llevando. Yo no sé si seguirá participando en los programas de televisión abierta que suele hacer, en donde es muy agresiva, pero bueno, el morbo la va a perseguir, mi querido Paco. Quiero despedirme nada más diciéndoles, porque ya va a llegar la mañanera, que nos pueden encontrar, bueno, a mí me encuentran en redes, básicamente en Facebook, como Norman F. Pearl, y también en X. Y claro, por la noche tengo el privilegio, tengo el honor, tengo el gusto de compartir con ustedes en un programa que se llama De 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, en donde nos encuentran muy fácilmente. Norman Pearl TV, y con eso entran, se suscriben y ya participan en este programa, que es un poquito una extensión de nuestro gran Sin Censura, y que nosotros disfrutamos tanto, mis queridos Jaime y Paco. Otra vez, ya me voy acostumbrando, Jaime. Ya algún día aprenderé bien. Jaime, vas a tratar hoy de 7 a 9 el desfile de la victoria militar en China. Sí, por supuesto, vamos a hablar de el fenómeno de la nueva supremacía militar de China.
yo veía el titular del Universal y me moría de la risa. Dice, Estados Unidos muestra músculo frente a Venezuela. ¿Cuál, por Dios? ¿Cuál muestra músculo? Una Con una lanchita. lancha, Jaime. Una lancha cualquiera, ¿cuál muestra? Hicieron el ridículo, ¿cuál mostrar músculo? Estados Unidos, no. Lo que ayer mostró músculo realmente fue China, insisto. Son armamentos que ya, olvídense, los conflictos militares ya no son lo que eran, las guerras del futuro ya las va a ganar China. Estados Unidos se ha quedado con todos los avances que tiene. Acuérdense que el Pentágono tiene agencias de investigación tecnológica de última generación, ultra secretas para desarrollar armamento. Bueno, ayer se quedaron, ahora sí que en la era de piedra, comparado con el despliegue militar de China. Y mucho me temo que Kenia López Rabadán va a tener que aplicarle paños calientes a su furia, porque de otra manera se va a descalificar a sí misma como presidenta de la Cámara de Diputados. Los espero a las 14 horas en Opto para Cínicos, ya saben, con mi ideólogo de cabecera, mi querido Yago Batusay, que es capaz de editorializar en tan solo 5 ladridos. Nadie tiene un editorialista como Yago Batusay, es miembro del pueblo originario, es influencer, es nuestro ideólogo de cabecera y nuestro editorialista estrella, con la periodista Lourdes Arza, a quien todos conocen como el Gildi, y luego los espero con el malvavisco sensual, sí, Paco, el hermoso, el hombre a quien las mujeres de su pueblo besan con una pasión que le hace... Lo que dice Jaime es que lo está aplastando mi fama. Eso está diciendo. Sí, ayer yo comentaba que fui al dentista y me dicen uno de los trabajadores ahí, dice, oiga, ustedes, yo pensé que iba a decir Jaime Hernández, el famoso periodista, me dice, no, usted sale con Paco Cruz, ¿verdad? Yo me quedé mano, me sentí como una cochinilla al lado del maestro Paco Cruz. Así es la fama de este hombre. Pero no, sigan de veras, sigan en Opto para Cínicos de 2 a 3:20, a veces 3:30 de la tarde, en Opto para Cínicos. Se van a informar. Jaime Hernández, de veras, no tengo que decirlo, él lo sabe, Norman lo sabe, es un analista geopolítico también, verdaderamente. Yo lo sigo todos los días, algunas veces más que menos porque tengo entrevistas, pero lo sigo, procuro seguirlo todos los días. Jaime es un analista geopolítico, pero además es un showman. Se van a divertir, se van a informar, van a recibir análisis y se van a divertir. Y con Norman y conmigo en la noche, la verdad es que yo les agradezco mucho. Sé que se tiene que ir, estamos a unos minutos que llegue la mañanera, pero síganos por favor en Norman de 7 a 9, Jaime de 2 a 3 en No Apto para Cínicos, y después, terminando nosotros, regresamos con Vicente Serrano en su videocharla nocturna, pero recuerden sus like o me gusta, compartir, suscribirse aquí al canal de Sin Censura y nos vemos al rato. Jaime, ¿querías decir algo? Te escuchamos. No, de hacerles que tengan un bonito miércoles. Vamos a ver, a mí, ¿sabes lo que va a llamar mucho la atención? El tiempo que permanece Marco Rubio en Palacio Nacional con la presidenta. Va a ser muy interesante ese timing, y vamos a ver qué tipo de conferencia de prensa ofrece Marco Rubio junto con el canciller mexicano por la tarde. A ver qué dice. Yo vaticino que va a ser cauteloso, muy modosito, eso de que es un halcón, como dicen, creo que en el Reformación, llega el halcón, igual Universal, llega el halcón. Yo nunca he visto un halcón con orejas tan grandes como Marco Rubio. Es un secretario de Estado tapón, así es que yo francamente no lo veo como un halcón. Pues yo diría, y lo voy a decir con mucho respeto, pero así es, nunca había visto un gusano tan arrastrado pero nos vemos al rato, Norman y Jaime, muchas gracias a los dos.
Gracias a los dos, así que buenos días para todos. Yo me quedo unos minutos con ustedes. Seguramente la mañanera está a punto de comenzar.